a retomar este concepto, el concepto de las variables auxiliares, ¿sí? Este ejemplo que están viendo acá es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿sí? Básicamente lo que tiene son dos variables que se ingresan, ingresa una variable A y una variable B, y lo que pide es que muestre, que cambie el valor de A, que lo ponga en B, y el valor de B lo ponga en A, ¿sí? Y que muestre la sumatoria de ambas. Es un ejemplo muy, muy sencillo, pero que ustedes lo pueden probar para que directamente después lo prueben en su Silab, ¿sí? Estos ejemplos, todos estos ejemplos que les armé todos estos, y también les armé otros más, ¿sí? Que los tenemos acá. Todos estos ejemplos se los voy a enviar también en el adjunto. Así ya directamente ustedes ya después prueban. ¿Mm? Lo único que tienen que hacer en su computadora, le dan un doble clic. Yo voy a hacer eso. Fíjense que ahora me va a abrir el Silab y directamente después lo ejecuto desde Silab, ¿sí? Ahí ya lo tengo acá, abierto, ¿sí? Y yo desde acá directamente ya lo puedo ejecutar, ¿sí? Entonces lo único que voy a hacer, voy a ir tomando los ejemplos de allá y los voy ejecutando en Silab. Y desde acá lo vamos a ir analizando, ¿sí? Bien, avísenme si se escucha bien, y cualquier cosa me van escribiendo ahí por el chat, ¿sí? Si hay alguien también que esté pendiente de ingreso a la sala, también me avisan por el chat y yo los voy a admitir. Bien, entonces, como les comentaba, esto es bastante básico. Acá ingresamos una variable y va a quedar almacenado en A. Acá otra variable va a quedar almacenado en B, ¿sí? Esta línea lo que hace es, ¿sí? Si quieren se las voy comentando acá, si les queda ingreso de la variable A. Acá tenemos el ingreso de la variable B, ¿sí? Acá lo que hacemos en el auxiliar, guardamos en aux el contenido de A, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora en la próxima línea lo que hago es guardo en A el contenido de B, ¿sí? Si yo no hubiese realizado esta línea, ¿sí? El problema es que acá lo perdería al valor de B, de A, perdón, ¿sí? Bien. Guardé anteriormente, ¿sí? Bien, como el ejercicio me pedía que haga la sumatoria, ¿sí? Acá realizo la sumatoria. Perdón. Profe, disculpe, ¿el input qué era? Sí, el input es una instrucción que te permite, ¿sí? Solicitar una variable, ¿sí? Por consola. Es decir, cuando yo esto lo ejecute, mira, fíjate, yo lo ejecuto, ¿sí? Y vas a ver que, a ver, no me deja, no sé por qué no me deja acá ejecutar, no sé qué le pasa, no me habilita para ejecutar, a ver, ahí está, le puse un F5 directamente, ves que ahora me pide ingrese A, ¿sí? Eso es lo que produce el input, me permite, ¿sí? O, perdón, ingresar un valor no ves, yo ingreso el valor por teclado, y en ese caso lo asocia a la variable A, ¿sí? Ahora yo ingreso el Ah, bien. 45, ¿sí? Y fíjate que me muestra 80, 35 y 45, ¿sí? Ves que ahí podés ver que lo que hizo fue intercambiar los valores, ¿sí? El 35 que yo había ingresado lo colocó en B, el 45 en A y la suma, ¿sí? Que lo colocó en C. ¿Mm? Bien, vayan comentándome, ¿sí? Vayan haciendo... esperen que estoy escribiendo algo en el chat.
Claro, eso, profe, es para no ingresarlo antes de poner el código, ¿no? Eso ya directamente lo hace todo el código. Claro. Ah, está bien. Ahí me están preguntando si estos son ejemplos, ¿sí? Son todos ejemplos que yo les preparé para la clase de hoy, porque hay muchas dudas con programación. Y nosotros tenemos que avanzar después con la programación de los métodos, ¿sí? Si esto, que es lo más básico, empiezan a tener dudas, imagínense después cómo van a tener problemas con los métodos, ¿sí? Vayan haciendo preguntas, o sea, tomemos esta clase como si fuera una clase ejemplo y consulta, ¿sí? Profe, ¿podríamos hacer un ejercicio que no me sale? ¿Sí? A ver, compartime el código, pegame el código en el chat, así lo hacemos acá. Es el ejercicio de los años bisiestos. Por eso, pegámelo ahí en el chat, a ver. Ah, ok. Yo de ahí lo Es levanto que- bueno, a ver. y así lo podemos ver todos acá, ¿sí? Sí, voy a tardar un poco, porque tengo que copiarlo de la compu y pasarlo al celu. Dale, dale. Cuando lo tengas, copialo ahí y lo vemos, ¿sí? Bien. Ok, gracias. Repito, vayamos utilizando esta clase como si fuera una mezcla, ¿sí? Mi idea no es exponer todo, sino ir sacándonos todas estas dudas. Repito, hemos visto en las clases de consultas que hay muchas dudas de programación. Y bueno, y es entendible porque para muchos es la primera vez que lo llevan a cabo, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de resolverlo, ¿sí? Bien, las formas en que se ejecutan todas las, eh, las órdenes, ¿sí? Son secuenciales, es decir, acá les preparé un ejemplo, ¿sí? Repito, estos ejemplos yo se los voy a dar para que ustedes lo vean, ¿sí? El ejercicio secuencial es este que estábamos viendo nosotros, donde todo se ejecuta, fíjense, de arriba hacia abajo, es decir, no hay ninguna bifurcación. Se ejecuta la línea 1, la 2, la 3, la 4, así en ese orden, siempre de arriba hacia abajo, ¿sí? Acá nos encontramos con dos palabras reservadas, que es el input. Como les dije, es una orden que me permite ingresar una variable por consola, ¿sí? Y me encuentro con un disk, que el disk lo utilizo para mostrar el contenido de una variable. Yo acá estoy mostrando el contenido de 3 variables, ¿sí? En ese orden. C, B, A. Por eso acá muestro C, B y A, ¿sí? Acá lo que hice es sumo A más B y lo almaceno en C. Eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Repito, esto se los voy a dejar comentado, así que lo van a tener ustedes. Yo cuando haga el reenvío ahora les envío todo, ¿sí? Bien. Bien, ¿qué diferencia hay con el printf? Bueno, veamos un ejemplo. Acá me están pidiendo un ejemplo con el printf. El printf, a diferencia del dis, es una orden que también me permite mostrar, ¿sí? Mostrar algo acá en la consola, pero me da mayor control. Ves que acá me pone C, B y A, ¿sí? Pero si yo quiero controlar un poco esto, es decir, yo quiero controlar a ver que lo muestre mejor, entonces puedo utilizar un printf, ¿sí? Por acá, a ver, les había armado un ejemplo de un printf. Acá está. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a ver, acá tenemos un ejemplo de un printf. Encima es printf con una mezcla con bucles, ¿sí? A mí Profe, me llegó el porcentaje de. ¿El sí, porcentaje de anda en el printf nomás? este, Sí. claro, sí se utiliza, es un indicador que tiene el printf, donde yo le digo,
le digo en qué lugar quiero que me coloque, en este caso, esta variable. ¿Sí? Claro. Oh, Este ejemplo que les armé yo acá es un ejemplo bastante sencillo. Yo primero voy a limpiar acá. ¿Sí? Y ahora lo voy a ejecutar. ¿Mm? Muestra el contenido de 2 ciclos. Yo llamé un ciclo externo al i, a este lo llamé el ciclo externo, se los dejo comentado. Y a este otro lo llamo ciclo interno. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Es un ciclo dentro de otro. Este concepto es un concepto de programación que se denominan bucles anidados. Los bucles dentro de otro. Es el que van a utilizar ustedes, por ejemplo, para recorrer las matrices. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Cuando yo tengo, por ejemplo, estos 2 ciclos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el Scilab? ¿Sí? Ingresa al primer ciclo, ven que acá lo tiene, dice ciclo interno. Yo utilizo lo que me estaban preguntando recién, ¿por qué en algún caso utilizo printf y en qué caso dis? El dis solo lo dejo únicamente para cuando quiero mostrar únicamente el contenido de una variable, para ver qué es lo que ocurre. Pero ahora si yo lo que quiero es poner una leyenda, como estoy haciendo acá, fíjense, coloco una leyenda y yo quiero que el contenido, es decir, de esa variable me lo coloque exactamente acá, ¿sí? Entonces ahí utilizo printf. Printf es mucho más efectivo, ¿sí? Fíjense que acá inclusive yo quiero colocar el contenido de 2 variables, i y la variable j. Entonces, como yo quiero que vaya ahí, ¿sí? Armo toda la etiqueta y con el porcentual de acá, lo que le estoy diciendo es en qué punto quiero que me coloque el contenido. ¿Por qué coloca primero acá I y después J? Porque acá le estoy dando yo el orden. Es decir, acá le estoy diciendo, te vas a encontrar con, acá lo que le estoy diciendo es te vas a encontrar con 2 porcentual de. Y quiero que primero muestres I en el primero, que sería esto, y J en el segundo. Es decir, yo acá le doy el orden. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro lo del printf que me consultaban? Vayan colocándome ahí en Profe, el chat. Sí, en el printf, donde está el porcentual de, ese porcentual de te da valores enteros nomás, ¿no? no. Puede ser también, puede ser que sea un valor, ¿cómo es? Un valor, Porque yo he tenido un números con valor coma y sí, me lo ha con punto redondeado. decimal. No creo, porque el otro día, ¿te acordás que estuvimos viendo? Probá, a ver, hace una prueba, ponele, a ver A mí si me lo pasó toma. lo mismo, profe. Creo que tuve que probar con el F. Claro, como flotante, punto flotante. Prueben con este. Si no se los toma, prueben así. A ver, vamos a ejecutarlo. ¿Sí? ¿Ves? Ahí está, mira. ¿Lo ves ahí en pantalla? Sí, sí. ¿Sí? Probá con el F. El F representa un punto flotante. ¿Sí? En algunos lenguajes hace la diferencia de, te lo deja el D como si fuera un entero y el F como flotante. Pero probarlo de esa manera, te lo tiene que tomar. Fíjate que acá me lo estamos tomando con una precisión de 6 decimales. ¿Sí? Si querés, si lo probás ahí, bueno, avísanos por el chat de que sí, que anduvo bien, que está. Pero aparentemente por lo que Creo veo que es. el I también te da entero. Claro, porque el I es integer, es enteros. ¿Sí? El integer, el I, representa a los enteros, ¿sí? Acá la única duda es que el D por lo general es double, y el double utiliza punto decimal. Pero bueno, si no les da con D, háganlo ¿cómo es? Con F, como le hice recién, ¿sí? Si alguien lo puede probar y nos confirma, pero ahí por lo que estoy viendo anda bien, así que ya estaría con eso, ¿sí? Vamos a ver estos Profe, ejemplos. Sí, en el ejemplo anterior,
Sí, ¿Lo puedo mostrar de vuelta? sí. El del printf. ¿Este? Sí, ese. Sí. Si yo pongo la columna 2 abajo de la columna 3, ¿lo leería igual? Acá 3 y acá 2. No, no, no. Lo que está escrito en la columna 2, ponerlo debajo del for que está en la fila 3. A ver, lo que vos decís, ¿a qué le estás llamando columna? Porque recordate que estos son números de línea. Eso es número de línea. Bien, sí, sí, por eso. ¿Qué cambio querés que haga? Si yo pongo el número de línea 2 Este, debajo del for que está en el número en de el línea interno. 3, Acá, ahí. sí, ¿me ¿Eso? seguiría dando lo mismo? Claro, te va a dar lo mismo, pero fíjate que te va, por cada ciclo interno, ¿sí? Te va a, ¿cómo es? Te va a volver a repetir el i. Mira, vamos a ejecutarlo, ¿sí? Está buena la pregunta, ¿sí? Yo lo grabo porque lo necesito ejecutar, pero después ves que acá te lo vuelve ves que te pone I1, ¿lo ves acá? I1 y te pone Sí. IJ. I1, IJ. ¿Ves que te está repitiendo el I? ¿Lo ves acá? Te lo está repitiendo porque vos lo metiste dentro del ciclo interno. ¿Sí? Entonces, por cada vuelta de ciclo interno te vuelve a repetir el I. No es que lo repite 2 veces, mira. Acá lo está repitiendo 2 veces. ¿Ves que acá abajo también lo está repitiendo? Mira. En cambio, acá lo que hace es, te dice, me meto en la fila 1 y te pone los 3 elementos. Me meto en la fila 2 y pongo los 3 elementos. ¿Sí? ¿Queda clara la diferencia? Sí, sí. ¿Sí? ¿Está? Acá lo que te va a pasar es que vos simplemente lo estás repitiendo. Acá me decís, me meto en la fila 1 y muestro el elemento 1, 1. Me meto en la fila 1, el 1, 2. Me meto en la fila 1, 1, 3. ¿Sí? En vez de decir, bueno, no, acá lo que le estoy diciendo yo lo estoy recorriendo por fila. Le digo, para esta fila tengo estos 3 elementos, para esta fila estos 3 elementos. Acá lo que estoy repitiendo es el número de fila. ¿Por qué? Porque lo metí en el ciclo interno. Si yo esto lo saco y lo dejo en el ciclo externo, ¿sí? Que fue lo que teníamos planteado al principio, ¿qué hago? Entro al ciclo externo y muestro todas las columnas. Cambia después a otra fila y todas las columnas, y así, ¿sí? Y si yo tuviera muchas filas, vamos a ponerle aquellos 5, un caso de 5 por 3, ¿sí? Suponete que tenemos ese ejemplo. Vamos a poner 5 por 3. ¿Ves que entra la fila 1, muestra 3 elementos? Fila 2, 3 elementos. Fila 3, 3 elementos. Fila 4, 3 elementos. Fila 5, 3 elementos. ¿Sí? No, lo que te estoy diciendo es que no es que lo que me hayas planteado esté mal. Yo lo que te estoy diciendo es qué es lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Bien, buenísimo. A ver, no sé cuál es el de Camilo. El de los años bisiesto, ¿no? ¿Es eso? ¿Renzo? Sí, profe, es ese, perdón. Bien, bien, bien. Bueno, yo lo había copiado recién, me parece no lo grabé. Bueno, esto los voy cerrando para que no me molesten, ¿sí? Acá lo tengo. Bien. Bueno, acá tenemos varios temitas para analizar, ¿sí? Primero, tengan cuidado, ¿sí? Como nombre, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Primero, es function, espacio, ¿sí? Como nombre de la función, traten de no utilizar caracteres especiales, ¿sí? ¿Cuáles son los caracteres especiales? Las ñes, los acentos. Entonces, por ejemplo, le podemos poner año o año simplemente, ¿sí? Si la vamos a llamar o año B, ¿sí? Si la vamos a llamar de esa manera, no importa, ¿sí? Bien, acá lo que hace es devolvernos dos cosas, ¿sí? Entonces vamos a verlo, vamos a ir viendo todo el código de arriba hacia abajo, ¿sí?
primero, vamos a dejarlo como estaba, porque les quiero mostrar algo. Yo lo tengo que guardar, ¿sí? Bien, lo ejecuto, ¿sí? Me dice que no, aparentemente no me da ningún error, ¿sí? Porque no hay ningún error. Acá lo primero que me estaría indicando es que no hay ningún error de sintaxis, ¿sí? Entonces, acá yo veo que tiene dos parámetros de salida. ¿Por qué me doy cuenta que tiene dos parámetros de salida? Porque acá veo que tengo un parámetro, ¿sí? Y otro parámetro. Entonces, qué sé yo, no bisiesto, perdón, no bisiesto y bisiesto, ¿sí? Es decir, yo para llamar a la función, ¿sí? La voy a llamar invocándola por el nombre. Este nombre tiene que coincidir con este. Recuerden, ahora vamos a ver por qué es conveniente no utilizar acá caracteres especiales, ¿sí? Y yo voy a recibir como resultado dos variables, ¿sí? Porque es lo que me está diciendo acá, ¿sí? Después vamos a ver qué es lo que pasa, después vamos a ver los errores, ¿sí? Bien, y le pongo un año bisiesto, no recuerdo ahora, ¿sí? ¿Recuerdan algún año bisiesto para verlo? 2000. Si no, bueno, de 2022, ¿sí? Me tendría que decir que no es bisiesto, ¿sí? Tengo entendido que no lo fue, ¿sí? Y ves que 2020 ahí creo yo que era, tengo, profe. bueno, pero probamos con 2022 y 2020. Bueno, primero, ahí me dice, ahí ya me está dando un error. Fíjense que me dice variable indefinida no bisiesto, ¿sí? Ese es el primer error que tengo. Entonces, fíjense ahí, o sea, ahora tenemos que empezar a depurar este error, ¿sí? Fíjense lo siguiente, que en ningún momento, ¿sí? En ningún momento del código, yo asigno algún valor en este caso a no bisiesto, ¿sí? Tengo entendido, no sé, bueno, esto es una cuestión simplemente ortográfica, pero creo que es así, bisiesto, no es bisiesto, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver, pero bueno, de paso lo limpiamos, ¿sí? Pero a lo que voy es que en ningún momento, primer error que me preguntaba acá Camilo, vos en ningún momento le asignaste a algún resultado, ¿sí? A la variable no bisiesto. Fíjate que vos acá tenés, no importa lo que pase acá, pero tenés no bisiesto igual a x, sino bisiesto igual a x, sino bisiesto, es decir, no tenés en ningún caso algo, ¿sí? Asignado a no bisiesto. Es decir, primer error, esto tenía que haber sido al revés. No bisiesto igual a x. No digo que esté solucionado el problema, pero este es el primer error. Es decir, si vos acá, esperen que lo termine de corregir. Ese es el primer error, ¿sí? Después vamos a ver otras cosas. Pero a ver, si ustedes acá tienen dos variables, no bisiesto y bisiesto, en algún punto del código tiene que asignarle a esas variables algo, porque si no, me va a pasar esto, que él no sabe qué es no bisiesto, ¿sí? Porque dice, no tengo ninguna variable declarada con ese nombre. Estaba al revés la asignación, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, está bien, Vamos a profe. probarlo. Eso era, no sabía por qué me saltaba esa indefinición. Claro, bueno, buenísimo. Ahí ya tenemos, ¿quién habla? ¿Camilo? Sí, sí, profe. Bien, ahí ya tenemos un tema que queda claro por qué tenías ese error, ¿sí? Bien, acá lo que me dice simplemente, cuando yo lo vuelvo a ejecutar, me da un warning,
¿sí? Que en realidad lo que me dice, atención, bueno, lo que estás redefiniendo, pero esto no es un error, ¿sí? Sino que como yo ya la tenía cargada y yo la volví a grabar, entonces me dice que la está redefiniendo. Y está bien, la tiene que redefinir, ¿sí? Voy a probar con el 2022, ¿sí? Ahora me dice que indefinida bisiesto, ¿sí? Bien. Primer tema. Acá, ustedes, perdón, acá en este código, ustedes están devolviendo dos variables, ¿sí? No sé por dónde habrá tomado, pero no importa por dónde tomen, ¿sí? En realidad, lo que les convendría es devolver un solo parámetro. Es decir, ustedes lo que tienen que devolver es si es bisiesto o no es bisiesto, ¿sí? No tiene sentido acá que estén devolviendo dos variables porque simplemente lo que les pide el práctico es que digan si un año es bisiesto o no bisiesto. Entonces, vamos a reformular. Vamos a trabajar con una sola variable. Y acá vamos a poner no bisiesto. Bien, si esto ocurre acá lo que estamos diciendo es de que es bisiesto. Fíjense que me manejo únicamente con una sola variable. Si esto viene por acá, digo que es bisiesto. Y si esto viene por acá, digo que no es bisiesto. Bien. Otra cosa que ya no tiene sentido en las funciones, es que ustedes, salvo para guiarse, que pongan un dis, porque las funciones devuelven algo, ¿sí? Y yo acá simplemente voy a devolver en la variable bisiesto, voy a devolver el string no bisiesto o bisiesto. Entonces esto lo saco, ¿sí? Estoy haciendo como una limpieza del código. Siempre traten de trabajar con un código, vamos a ordenarlo, ¿sí? Que quede bien limpio. Este código que quede bien limpio, ¿está? Ahora les voy a comentar por qué hago esto. Traten de que quede siempre indentado, porque si no acá se van a empezar a perder, ¿sí? Llega un momento que no saben cuál es un if y cuál es el otro. Fíjense, ahora van a ver cómo va a quedar todo indentado. Ahí ya estoy terminando. Profe, ¿y para qué es el tipo 8 ese es un i o qué es que está al lado de la x? Pues yo nunca lo usé. Él lo que está usando acá es un endif, ¿sí? El endif, a ver, básicamente lo que No, pregunta el es, if no. O sea, el if yo sé que se usa para sí. No, yo digo más adelante, que es al lado de la x, por ejemplo, cuando tenés x dividido 100, tenés como un tipo 8. No sé cómo se llama ese símbolo. Es un i. Por ejemplo, claro, un i. Tiene que cumplir las dos condiciones. claro, porque él lo que le está diciendo es, si pasa esto y también pasa esto, ¿sí? Eso es lo que le está lo que le está preguntando a él, ¿sí? Sería como un AND, ¿sí? Ustedes dentro de los comparativos, ¿sí? Pueden utilizar un AND y un OR. Por ejemplo, ustedes le pueden decir si pasa esto o pasa tal cosa, ¿sí? Esto es un comparativo, ¿m? Un comparativo de tipo, más que nada, es un nexo lógico, ¿sí? Que es un operador lógico. Hay dos los más usuales en realidad son tres. El AND, el OR y el NOT, ¿sí? Y acá lo que le está diciendo es, si pasa esto, es como decirle, esto es lo mismo que plantearle algo parecido a esto. Mire, se lo escribo acá. Se lo voy a pasar en limpio como para que... Es como que pone dos condiciones al mismo tiempo. Exacto. Lo que le está diciendo tiene que cumplir sí o sí con esas dos condiciones.
Ahí se los escribí. Miren, se los limpié. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es si pasa esto y pasa tal cosa, bueno, que haga esto. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, esto es un operador. ¿Sí? En este caso es un operador lógico. Repito, los operadores lógicos son el AND, el OR y el NOT. Básicamente, cuando ustedes tienen un NAND, se tienen que cumplir las dos condiciones, ¿sí? Para que el resultado de todo eso dé verdadero. Cuando tienen un OR, con que se cumpla una de ellas, cualquiera, no importa, el resultado, con que se cumpla una sola, el resultado va a ser verdadero. Y el NOT es la negación de lo que pasa adentro, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, que no pase tal cosa, ¿sí? Bien, seguimos viendo este código. A ver, ¿quedó claro por qué? Profe, Sí, y si yo quiero que una sea que sí y la otra que no, que una se cumpla y la otra que no se cumpla. ahí utilizás un OR. Pero no es que vos querés que una Pero se el OR, cumpla y la otra no. Vos lo que estás preguntando acá, ¿sí? ¿Está? Vos no le estás diciendo que esto se cumpla. Vos en un if lo que haces es estás consultando si se cumple esto y también se cumple esto. ¿Sí? El not es la negación, Renzo. ¿Sí? Si yo le pongo un not a esto, a toda a toda esta condición, ¿sí? Yo le estaría diciendo que, por ejemplo, que si no se cumple todo esto, estaría afirmando que es bisiesto. ¿Está? ¿Sí? Es como si supongamos que a ustedes le dicen, bueno, a ver, recorre toda una matriz e indicar si algún elemento fuera de la diagonal principal tiene un valor distinto de 0. Entonces vos podrías preguntar si not, el valor, suponete el A sub IJ es igual a 1, entonces estás negando. Todo lo que no sea igual a 1, ¿sí? Te lo va a tomar. O suponete vos decís distinto, en ese caso estarías diciendo distinto de 1, ¿sí? Guarda, o si no, preguntas si todo es igual a 0 directamente y listo. Todo lo que sea fuera de la diagonal principal, que es mucho más sencillo para que no te tome un valor negativo y otra cosa, ¿sí? Bien. ¿Podemos ver después un ejemplo con el NOT? Ahora seguimos avanzando. Vamos a... Como ahora yo cambié, aguarda un minuto, como yo ahora cambié este parámetro, entonces yo ahora directamente le pongo que el resultado me lo devuelva en un solo parámetro, ¿sí? Esto lo cambio ahora, ¿sí? Y me dice que el año, ven que me devuelve ahí, me dice no bisiesto. Es más, yo acá podría, ¿sí? Lo podría dejar así, y si no, le podría poner, qué sé yo, el año tanto es no bisiesto, bueno, no importa, eso lo podría llegar a colocar, ¿sí? Pero acá básicamente lo que me dice que el 2020 no es bisiesto. Me habían dicho el 20, y ahí está, el 20 es bisiesto. ¿Ven que me devuelve bisiesto? ¿Está? Profe, también hay que chequear los años tipo 1900, 2100, todo eso, porque creo que hay una tercera condición. Claro, no recuerdo cuál era. Que tenían No que ser divisibles por 400 también. Bueno, claro, por eso entonces le agregaron acá el AND. ¿Sí? Claro, eso era lo que me complicó en un momento, porque había como tres Está bien. opciones. Claro, no, está bien. No, pero básicamente, a ver, ahí más o menos ya lo tenés. Ahí estaría. Se me hizo Sí, desorden ahí ya. con las variables. Claro, revisalo. Claro, se te armó lío ahí con los, ¿cómo es? Con el Capaz que se armó nombramiento de las lío con las variables. variables. Claro, y lo que me está preguntando Diego es que si yo puedo cerrar acá, ¿sí? Esto, ¿sí? Si yo puedo cerrar acá, él lo que me está diciendo es si tengo que cerrar por cada el if, si tengo que cerrar un end, ¿sí?
En realidad, como está planteado, fíjate que en realidad acá hay algunos que están como este está como continuación, ¿entendés? Entonces, por eso Diego me pide únicamente que le cierre un end, y ves que ahí me está dando error. Yo ya me doy cuenta ahí que directamente ¿sí? Desde la sintaxis, ves que ahí me dice que tiene un error. ¿Lo ves acá? ¿Lo alcanzás a ver, Diego? Entonces ahí me doy cuenta que directamente ese está de más, ¿sí? Este lo saco, ya me doy cuenta que con este está cerrando, porque en realidad, a ver, yo entiendo cuál es la duda. Una cosa es que yo lo planteé así, y otra cosa que esto lo planteé abajo, ¿sí? Ahí. Si yo lo planteo abajo, ¿sí? Ahí, ¿sí? Fíjense lo que pasa acá. ¿Mm? Ven que ahora me sigue dando error, porque ahí sí me está pidiendo que yo cierre los dos if, es este y este. En cambio, si yo esto lo planteo acá como un else if, como estaba planteado, yo en realidad tengo abierto un solo if, que es este. Es decir, en realidad este lo tendría que tener acá, ahí. ¿Sí? Este me cierra, el de la línea 10, me cierra este if. ¿Sí? Yo puedo tener varios else if abiertos, que es lo que pasa acá, ¿sí? Else if, poder seguir, pero se encuentra con un else y ahí es donde yo lo tengo que cerrar. Entonces, por eso ahí me parece que ya te quedó claro, Diego, por qué aparecía un solo end, ¿sí? Bien, el tema es, si yo lo hubiese bajado acá, yo tengo acá un if y acá tengo otro if. Y acá tengo un else y acá tengo otro else. Entonces sí, acá tendría que cerrar este otro, porque si no, me da error de sintaxis, ¿sí? Tendría que cerrarlo así, ¿está? Pero se dan cuenta lo que les decíamos el otro día. Cuando ustedes lo van trabajando, directamente, préstenle atención a los colores, ¿sí? Fíjense que si yo esto lo pongo acá, ahora lo pongo arriba, perdón. Ven que este se me puso en color rojo. Ya me doy cuenta que ese está mal, ¿sí? Entonces este lo saco, porque en realidad acá se cierra la estructura. Por eso yo se las indenté un poco para que quede mejor presentada, porque si no, ahí es donde nos perdíamos, ¿sí? Traten siempre de respetar esto, es simplemente una cuestión visual, pero de esta manera ya saben que el if se abre de acá hasta acá, acá tiene el div que se va abriendo, ¿sí? Algunos hacen esto también, que esto es válido, así, y los else if los ponen acá, adentro, ¿ven? Entonces ahí está. Ya saben que esto forma parte de toda esta estructura y esta es cuando esto directamente no se ejecuta, ¿sí? Sí, Renzo, está planteado como función. Así como lo hice yo recién acá, está planteado como función. Esto es una función. Yo lo único que les dije es que tengan cuidado con esto. Esto simplemente es una cuestión de buenas prácticas de programación, de no usar acá caracteres especiales, ¿sí? Tratar de trabajar, no usen acentos, no usen ñes, no usen, no sé, podría ser un asterisco o algo, como nombre de función, ¿sí? Bien, yo se los dejo, yo lo voy a guardar y cuando les haga el envío hoy, ¿sí? O mañana, ya directamente les va a Profe, llegar este. tenía Sí, una pregunta porque en el if, cuando dice x dividido 4, antes el igual tiene como un aproximado. ¿Sería como eso? ¿dónde? ¿En qué línea? En la 2. En la línea 2. ¿Este? Después, sí. ¿Ese? No, eso no, eso es distinto. Eso Ah, es decir como not igual, perdón, no es distinto. Es decir, no es igual. bien, ¿Sí? vale. Vos Gracias. acordate
vos acordate que cuando... ahí te comento, Cintia. Vos cuando comparás, ¿sí? Vos podés decir si x es igual a 1, ¿sí? O querés decir que si x es distinto, podés decir así, si x es distinto de 1, o x es not igual, que es esto, ¿sí? Not igual a 1. ¿Mm? Que es eso lo que está planteando acá. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Mm? Profe, Bien, hago una consulta. sí. ¿Qué diferencia hay entre el else y el else if? Me hizo confundir porque yo no lo usaba al else if. El else, ¿sí? Cuando vos preguntas, en este caso, si esta condición se cumple y toma el else, ¿sí? Es cuando esta condición no se cumple, ¿sí? Entonces vos acá le decís, si no se cumple, que haga esto, ¿sí? Que es lo que tiene acá, ¿sí? En cambio, vos con el else if, lo que le podés preguntar está bien. Por decir, si esto no se cumple, le decís, pero si no se cumple esto también, ahí, perdón, disculpame, pero si se cumple esto, ya asegura, en este caso, que es bisiesto, ¿sí? Entonces, la diferencia entre el else if y el else es que directamente con el else vos estarías diciéndole, bueno, si no se cumple tal cosa, hace esto. Con esto le estás diciendo, bueno, pero si aparte de que no se cumple esto, ¿sí? Y pasa esto, entonces aseguras que es bisiesto, ¿sí? Que te da el else if es como que te da la oportunidad de seguir agregando condición. Claro, vos ahí estarías como anidando un if, porque le estás agregando una pregunta más, ¿sí? Suponete que te dice, vos decís, por ejemplo, que tenés una serie numérica, y vos decís, bueno, si no es 1, bueno, voy a tener, suponete tener una serie numérica de 1 a 10, ¿sí? Y vos decís, si no es 1, ¿sí? Y después querés preguntar, pero si es menor que 5, ¿entendés? Que haga algo. Entonces le podés poner en ese el si, ¿sí? Le volvés a poner otra pregunta más. Entonces, con eso lo que te evitas es no armar un if dentro de otro. Porque si no, esto mismo, ¿sí? Que vos tenés acá, entonces vos directamente lo tendrías que tener. Si yo acá esto lo pregunto, tendría que meter como un if dentro de otro. Entonces, Claro, if y else, capaz. es mucho más, en ese caso, mucho más cómodo de trabajar. ¿Mm? Profe, pero para seguir agregando otras condiciones más, tengo que seguir agregando otros else if, ¿o no? O sea, Sí. pero, o sea, serían varios. Claro, exacto, claro, sí, porque lo que estás haciendo, estás preguntando otras, por otra, en este caso, por otra condición, ¿sí? Es mucho más efectivo para trabajar el SDIF, ¿sí? Aguarden un minutito, que vamos a ver otro. Bien, claro, lo que me preguntaba ahí Héctor, en realidad vos lo que tenés que hacer es tenerlo cargado el archivo, ¿sí? Vos lo que haces de esta manera es cargarlo, es decir, si yo pongo acá execute, ¿sí? Exec, ¿sí? Y acá pongo el nombre de otro archivo que yo tenga ahí ya previamente grabado acá, ¿sí? Suponete acá puedo poner el nombre de otro archivo, archivo X, y ese archivo X existe, lo va a ejecutar, ¿sí? Por eso, en realidad lo tenemos acá en la consola, pero si vos no lo tuvieras grabado, vos podrías poner execute, de esa manera lo cargas, ¿sí? Lo que le está diciendo es que se cargue en memoria ese archivo. ¿Para qué?
para que él sepa qué es año B, porque si yo después acá le escribo año B, no sabe lo que es. Entonces, de esa manera, ¿sí? De esa manera, cuando yo ahora pongo año B y un año, ¿sí? Entonces él sabe, perdón, año B. Ahí está. Me dice que no es bisiesto, ¿sí? Entonces, por eso lo necesita tener, ¿sí? Bien. Después otra de las preguntas que tenía acá, aguardo un minutito. En el pseudocódigo lo podés poner como, es como un si no, y volvés a preguntar. Si no, sí sería. Si no, sí. Porque vas a ponerle, Cintia le va a poner otra condición, que es lo que ¿cómo es? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Sí? Y Valentina, envíame por favor, bueno, mándame a mi correo, mándame tu email y ahí yo te lo envío, ¿sí? Acá hay otro código que envía Renzo. Que lo ejecute. Dale, ahí lo cargamos. Para que lo cargo y ahí lo ejecutamos de acá. Profe, antes de que se vaya ese, una consulta. ¿Sí? ¿Hace falta que en cada else if vuelva a preguntar si es divisible por 4? ¿No se da por sabido si ya saltó a ese else if? ¿Cómo? Repetime de nuevo porque se cortó. Si hace falta que en cada else if vuelva a preguntar si es divisible por 4. Acá, no porque vos ya lo descartaste. ¿Sí? Si vos te vas en este caso. No. Cuando ya toma por el else, ¿sí? Cuando ya directamente toma por ahí, lo que pasa es que él, fíjate que lo que está, a ver, podríamos decir que esta primer condición, podríamos decir que está de más. ¿Por qué? Porque ya directamente, si viene por acá, ya esto lo descartó. Esto lo descartó, ¿sí? ¿Está claro? Bien, A ver, sí, si sí. viene por el else, esto ya no se cumple. Entonces, a ver, si no se cumple que esto es distinto, entonces, ¿qué estamos asegurando? Que esto es igual. Entonces, esto podríamos decir que está de más. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, gracias, profe. Bien. Voy a cargar el otro para poder ejecutarlo. Bien, primer punto, que está bueno que ya nos vayamos poniendo a tono con todo esto, ¿sí? Esto que están planteando acá no está planteado, ¿sí? No está planteado esto como función. ¿Por qué me doy cuenta que no está planteado como función? Porque no está... no está estructurado como una función, ¿sí? No aparece la palabra función, ¿sí? No tiene la estructura, no recibe un parámetro de entrada y no recibe un parámetro de salida, ¿sí? Entonces, a ver, está claro, si les piden en un examen que esto ustedes lo estructuren como una función, no lo planteen de esta manera porque esto es lo que se conoce con el nombre de script, ¿sí? Yo por las dudas se los grabo acá, ¿sí? Pero esto es un script, ¿sí? ¿Está claro? A ver, esto lo tienen que a identificar ustedes porque tienen que identificar lo que es un script y lo que es una función, ¿sí? Cuando les digan que algo lo planteen como función, lo tienen que plantear con esta estructura, ¿sí?
Entonces, este tema ya ténganlo claro porque muchas veces les van a decir, a ver, le van a otorgar un código de estas características y le van a decir, bueno, pásenlo como función, ¿sí? Después, capaz que lo alcanzamos a ver y lo resolvemos como función, ¿sí? Vamos a ejecutarlo, porque, no sé, este es un código que me pasaron recién ahí por el chat y vamos a ver qué es lo que hace, no tengo idea. Bien, me pide un año, vamos a poner de nuevo 2020. Bien. Vuelvo a ejecutarlo. Vuelvo a ejecutar esto y voy a poner el 2022. Bien. Lo único que está haciendo esta función es, me está diciendo si un año tiene 366 o 365 días. ¿Sí? ¿Está claro? Es lo único que hace la función. Este me lo había pasado Renzo. Renzo, ¿podés habilitar el micrófono? Ah, bueno, no hay drama. Bueno, a ver, no importa. Renzo, si te piden, no recuerdo qué pedía la consigna, pero bueno, a ver, concentrémonos ahora en el tema del año bisiesto. Te podría decir que en este caso está mal resuelto, porque no te están preguntando si tiene 365 o 366, lo que están diciendo es si es bisiesto o no es bisiesto, ¿sí? Entonces, Profe, creo que la sí. consigna decía indicar la cantidad de días que contiene un año leído previamente y después decir si era Bueno, bisiesto. bueno, entonces no, entonces está bien, ¿sí? Bueno, a ver, si te dice la cantidad de años, es esto, está bien. Te dice que el año tiene 366 o 365. Bueno, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es transformarlo en función. Entonces, ya que estamos, lo vamos a transformar en función, ¿sí? Así ya les queda todo el ejemplo completo. Ustedes ya lo saben, transformar en función. Y repito, son ejercicios de parcial que les puede tocar algo de eso. Les dan este código y dicen, bueno, este mismo código, transformámelo en función. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que detectar cuál es el parámetro de entrada y cuál es el parámetro de salida. ¿Sí? Entonces, yo voy a declararlo con el nombre de una función. ¿Sí? Yo lo voy a llamar días, años. Año. ¿Sí? Y lo que me va a devolver es cantidad de días. ¿Sí? ¿Está? Voy a sacar el CLC. Dentro de las funciones no se acostumbra a usarlo. Y yo tengo que tener acá un fin de función. Fin de función. ¿Sí? Bien. Tengo el comienzo y el principio de la función. Bien. Todo esto va adentro. Después lo vamos a organizar. Este es el parámetro de entrada. Es A. Entonces, A vendría acá. Lo sacamos de acá. ¿Sí? Porque es el parámetro de entrada. El CLC azul se utiliza para limpiar la consola. Es esto. Mira lo que coloco acá. CLC. ¿Sí? ¿Ves? Yo limpio la consola. ¿Está? Bien. Pero no se acostumbra a colocarle un CLC dentro de la función, de una función. En la función, como yo lo que estoy haciendo, estoy modulando un problema, simplemente me concentro en resolver ese problema. Y el problema acá es que yo muestre la cantidad de años de un año que yo le ingreso por parámetro. ¿Sí? Limpiar la pantalla no sería un problema de la función. Eso lo puedo hacer después de otra manera. Bien, entonces A es el parámetro de entrada. Y acá lo tengo. ¿Sí? ¿Por qué utilizo A? Porque él trabajó todo con la variable A. ¿Sí? Si yo acá le llego a poner X, no va a saber lo que es A, me va a dar error. Entonces, para no tener que tocar tanto el código, utilizo la misma variable. Entonces, fíjense que cuando la marco, ahí me doy cuenta que esta es la variable, ¿sí? Es esa variable A que aparece acá, ¿sí? Es esta, ¿sí? Toda la variable A. Listo. Bien. Y ahora,
yo tengo que devolver algo en cantidad de días, ¿sí? Para que realmente, si yo ahora lo ejecuto de esta manera, me va a dar error porque no sabe lo que es cantidad de días. Entonces, yo lo que hago es, acá adentro, digo, perfecto, acá quiere decir que la cantidad de días es 366. Es decir, lo estoy asegurando, ¿sí? Porque acá lo asegura él, ¿sí? Y si no, acá digo que es 365. Perdón. Les voy limpiando todo lo que no corresponde, ¿sí? Y si no, acá él lo que dice que es 366. Y acá dice que cantidad de día es 365. ¿Sí? Emprolijamos un poco el código. Siempre traten de dejarlo ordenado el código. ¿Sí? Préstenle atención a estas indentaciones. Es simplemente, repito, una cuestión de buenas prácticas, ¿sí? Para que les quede ordenado el código, ¿sí? Va a funcionar igual si no lo hago, pero está bueno que se acostumbren a trabajar de esa manera. Bien, terminé, lo ejecuto y yo ahora lo tengo que llamar, como lo voy a llamar como función, lo tengo que llamar así, días, año, y le paso el año. Ven que me devuelve 365 y me devuelve 366, ¿sí? ¿Está? Entonces, de esa manera, ya directamente, sí, Renzo también, ahí podría haber puesto un else if, pero bueno, después de última lo retocas un poco. Yo ahí te lo dejé claro. Si vos hubieses puesto un else if, te olvidas, en realidad, cuando vos te vas encontrando con estos distintos else, ahí es donde vos podés hacer una asignación directamente, ¿sí? Después lo podés retocar, ¿m? Para que quede mucho más ordenado. Pero Profe, fíjense cómo transformamos algo que era un script, lo transformamos en una función. La característica de la función es que esté identificada por un nombre, tiene un parámetro de salida y la función tiene un parámetro, disculpen, de entrada y tiene un parámetro de salida. En algún punto del código, ahí, tiene que aparecer una asignación a ese parámetro de salida para que no me dé error. Y por supuesto que en alguna posición del código también tengo que utilizar el parámetro de entrada para que sea una solución para esa en este caso, para el año que estoy preguntando. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? profe, siempre que ya lo definas con una función, después no hace falta usar el printf, ¿o no? No, dentro de la función no, porque después podríamos, ahora vamos a hacer una prueba. 2020 y printf. Vamos a poner en El porcentaje le falta. ahí está. ¿Ven cómo yo lo reutilizo al código? ¿Mm? Acá porque puse este valor, pero
¿Ven ahí cómo hice un printf? Entonces digo que 2020 tiene, qué sé yo, 2022, ¿sí? Acá porque lo estoy utilizando, acá estoy haciendo una mezcla, acá estoy diciendo que 2022 tiene 365. Esta es una mezcla, esta es una porción de script y esta es una porción de la función. Acá, lo que tengo, lo ven acá, ahí, ese es el llamado a la función. ¿Mm? Entonces yo acá podría tener varias funciones, o cargarla, ¿sí? Cargar varias funciones, ¿sí? Yo podría tener esto, ¿sí? Total, esta función yo la tengo cargada acá. ¿Mm? Y después acá lo que podría hacer es esto. A ver si me lo toma. Ahí está, ¿lo ven? ¿Ven cómo hice yo acá? Yo acá escribí el printf, lo escribí acá. Entonces lo que digo es, ya reconoce X, porque yo la estoy declarando ahí, ¿sí? Y él ya sabe que es 10 años, porque yo lo declaré acá como una función. Entonces acá lo que hago simplemente es un llamado. ¿Mm? Esa es la particularidad que tienen las funciones, que en realidad me permiten modular el código, ¿sí? Mariano, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Miguel. No encontraba el micrófono, no encontraba el desmuteador. Está bien. Bueno, ¿querés comentarle algo a los chicos? Estuvimos viendo, bueno, Sí, varios ejemplos acá. los estuve escuchando. Dale, bueno, buenísimo. Sí, yo en realidad les quería preguntar, con lo que vienen en teoría, ¿cómo están? ¿Ya pudieron avanzar algo ya con el práctico de raíces? ¿Están solamente con programación? Yo no, profe, me quedé terminando este TP. Yo también. Oh, igual. ¿Están todos iguales? Bueno. No, porque yo había traído una aplicación de una función de raíces, pero bueno, llegado el caso, puntualmente podemos verlo en líneas generales, un poco para reforzar esto que estaba comentando Miguel, y ver aspectos más de la parte de programación, en lo que está aplicado a esa función. Ahí te puse, Mariano, te puse para... Yo ahora me voy a mutear y te Profe, puse para compartir la pero no pantalla. está subido el TP. El TP de raíces no está subido. Va, no hay ninguno que yo haya visto. Bueno, no, Sí, no pero importa. No importa, o sea, esto seguimos en el marco de la programación. De última es un método que ustedes lo van a ver en... Si ya el método es el método de Newton-Raphson, seguramente ya lo vieron en teoría. O sea que no les voy a estar hablando en chino cuando les muestre, cuando esté hablando de cómo es el código. Lo que sí, bueno, por ahí tienen varias cosas que están ya resueltas, que por ahí, bueno, digamos, lo van a tener que hacer ustedes después cuando les toque programarlo. La idea no es que yo lo armé para que ustedes lo copien, sino para presentarle cuestiones que son por ahí facilitadoras a la hora de cómo armar el código. A ver, pero antes de pasar a ese ejercicio en particular, quería volver al tema del plot. Ahí te puse para compartir, Mariano. Yo me voy a mutear para que, bueno, no se escuche el sonido ambiente. ¿Mm? Bueno, a ver, voy a compartir mi Silab. Bien. ¿Lo ven ahí? Bueno, ahí yo estuve probándolo en realidad. Sí, se ve bien. Yo tengo acá varias variables cargadas, como verán acá en el buscador de variables. Les quiero presentar dos vectores, un vector X y un vector Y. Que si yo... Mariano, ¿Sí? si podés mostrarle también ahí arriba, viste la parte, porque también algunos tenían duda de eso, ¿cómo definen una función? No una función de
de Scilab, sino por ejemplo un y igual en este caso a x elevado al cuadrado menos 2. Sí, sí, Algunos sí. tenían dudas de cómo, eso también repasarlo porque tenían dudas de eso, ¿sí? Genial, genial, sí, sí, lo vamos a ver. Primero voy a ir con el tema del plot. Yo sí grafico estos dos vectores. Tengo plot. X, y. Me da eso. Ahora yo le pregunto, ¿para ustedes es una función conocida o no? ¿Qué opinan? Y no. ¿No? Si yo les digo que sí, pero está mal graficada, ahora les voy a mostrar por qué. Si yo Le hago, estamos pasando desordenado los puntos, ¿puede ser? claro, fíjate, yo el mismo plot, le pongo que no grafique las líneas, que grafique solo los puntos. Le voy a poner el circulito, o el asterisco, o el circulito, color azul, cierro comillas, y grafico. ¿Lo conocen ahí? Ahora sí. Bueno, a ver si, sin cerrar, ahí minimicé sin cerrar, voy a graficar el anterior, cosa que se vean los dos. Pueden distinguir los puntitos, ahora le vamos a cambiar de color, así se ve mejor. Fíjense que son los mismos datos, pero unos están representados como lo que son, pares de números, pares XY, y sencillamente el otro están graficados como un par unido por una raya. Entonces, cuando uno grafica, tiene que tener en cuenta esto. Saber qué es lo que está graficando. Si uno le pone la función directamente con pares ordenados, o sea que tienen un orden, una secuencia creciente o decreciente, por supuesto de entrada le va a graficar la función seno con las líneas como uno lo dibujaría analíticamente. Pero en este caso muchas veces los resultados no están expresados en forma de par ordenado, sino tienen los puntos y hay que graficarlos. Y la mejor forma de evaluar un gráfico es por lo que realmente es, puntos, ¿no? Y no buscarle el sentido analítico, porque esto es como bien lo define el tipo de software, Scilab es un software o un programa de manipulación numérica. No hace cálculo simbólico, lo que nosotros conocemos con cálculos analíticos. Uno le pone valores y esos valores se calcula. ¿Y no hay forma de que siga los puntos para que se forme una función? Y en realidad, si están ordenados, mirá, si yo te pongo, lo voy a cerrar así se borra. A ver, yo la modifico. Yo para armar este ejemplo, tuve que graficarlo normalmente y tuve que desordenar los números. Yo ahí te muestro lo mismo que vimos antes. Ahora, si yo esto lo hago con raya, digamos, sería voy a ponerle otro color, magenta, se ve el par, digamos, el XY, y unido por una raya, por una línea, por una recta, por un segmento en realidad. Estos segmentos que uno ve acá, en realidad son interpolaciones lineales que hace el graficador de Scilab con respecto a los puntos que tiene en el orden que están establecidos. Si uno los pone ordenados, va a graficar la función como es analítica. Pero muchas veces los puntos
no están necesariamente ordenados, o bien no tiene una representación, muchas veces tienen resultados y no saben si esto va a tener forma de función o no. Incluso hay un ejercicio en un práctico, que lo van a ver más adelante, en el cual se hace esta misma observación. Ustedes van a graficar y va a dar 2 líneas. Y usted va a decir, che, esto no va ni para atrás ni para adelante, que no me dice nada. Y el problema está en que, ¿cómo está graficado? ¿Por qué? Mariano, ¿Sí? inclusive para lo que preguntaba ahí la alumna recién, bueno, el otro día no alcanzamos a desarrollarlo, pero ¿te acordás del ejemplo que dimos la clase anterior? La precaución era que estaban ordenados y además lo que teníamos era se te salió, me parece, la pantalla. Estaban ordenados y además le habíamos dado podríamos decir, una diferencia entre punto y punto tan pequeña que parecía que era un conjunto de puntos, pero en realidad eran segmentos muy, muy pequeñitos que iban conformando esa curva. Eso era lo que habíamos hecho, ¿te acordás la clase pasada? Ahí se te fue tu pantalla, Mariano. A ver. Claro, me acuerdo que estaban pegados los puntitos y parecía como una línea, porque estaban muy cerca. Claro, bueno, era una sencilla observación a tener en cuenta cuando uno grafica. Uno cree, es la más fácil poner XY y ver qué da. Pero digamos, atajarse, porque muchas veces cuando uno grafica, y más que nada estos que son gráficos de vectores, muchas veces son gráficos de dispersión. Entonces, lo que importa no es tanto la forma que tiene, sino cómo están distribuidos los puntos. Porque muchas veces hay mucha concentración de puntos en un sector que en otro, que cuando uno lo hace con líneas, no distingue nada. Pero cuando uno lo trabaja con puntos, uno ve y dice, acá está pasando algo raro en esta región que en esta no me representa nada. Entonces, bueno, permite poder enfocar o jugar o hacer, focalizar el análisis en determinadas regiones del gráfico. ¿Queda claro? Cuando hablo que tener cuidado cuando uno usa en el plot, porque les va a pasar más adelante que van a graficar y no necesariamente el gráfico es la interpretación gráfica que uno ve de los puntos que graficó, valga la redundancia, no siempre representa el resultado que uno está buscando. Bueno, esto con respecto al plot. Con respecto a funciones. Yo acá, bueno, grafiqué el método de Newton-Raphson. Bueno, tiene unos chifirulos que esto los voy a sacar por el momento. Lo vamos a ver luego. Desde acá. Vamos a comentar porque no viene acá. Newton método Raphson. Me va a molestar esto también porque tengo un tabla. Este tabla que lo tengo acá comentado me lo va a pedir y no va a funcionar. Por ahí lo que voy a hacer, voy a definir tabla igual 0. No. Si me lo pide, no me tira. Bueno, primero, hago un clear, limpio todo. Defino una función de la forma que estuvimos viendo recién, como hizo Miguel. Pongo function en inglés, defino el parámetro salida, que en este caso sería i, y defino la función f con nombre f con su parámetro de entrada x. ¿Qué va a hacer esta función? Bueno, al valor de x, que está acá, le va a elevar al cuadrado y le va a restar 2. Y lo va a guardar en
I. Como I es el parámetro, lo asigna I, como el I es el parámetro salida, es el resultado que va a expresar aquí arriba. Supongamos, como esto ya está cargado, si yo vengo acá a la consola y pongo, f de 0, debería dar menos 2. Bien, si yo pongo f de 1, me da menos 1. F en 2, 2, y bueno, todos los valores que uno tiene. Yo le puedo poner un vector. Yo le había mostrado que tenía x1, que es ese vector. Yo le pongo acá el vector x1, me genera otro vector con los resultados de cada punto. Acá entra un término importante. Fíjense que acá cuando el sombrerito le vale el cuadrado, tiene un punto adelante. Este punto se utiliza tanto en la potencia, como en el producto, como en la división, cuando yo quiero hacer esa operación elemento a elemento. Si yo le pongo una matriz, me va a hacer el cuadrado del elemento. Si le hago en un vector, también el cuadrado de ese elemento, que es un poco lo que estamos viendo acá abajo. Si yo no se lo pongo, si esto no estaría así, lo que me va a hacer el cuadrado de la matriz. Ustedes saben muy bien que el cuadrado de la matriz no es lo mismo que el cuadrado de los elementos de la matriz, ¿no? Y con respecto a los vectores, hace un artificio matemático, Silab, que termina siendo el producto, el cuadrado del vector, y no el cuadrado de los elementos del vector. Entonces, ahí después del cuadrado, o sea, cuando está elevado a la 2, después que dice igual a 2 o menos 2, pues no menos puedo 2. ver bien. A ver. Ah, está. ¿Ese ve mejor? Ah, ahí está, gracias. Entonces, lo mismo para el producto. Cuando yo le pongo, si lo multiplico por un escalar no hay mayor problema. Pero yo pongo x por y, vamos a probar acá. Yo pongo x punto por y, me va a hacer un cociente que va a ser el cociente de elemento a elemento. ¿Se ve bien? ¿O necesitan que agrande la letra un poquito? Ahora vamos. No, se ve bien, profe. Ah, bueno. ¿Y el def para qué es? Ya llego. Ya llego. Ah, pensé que Y ya si estaba ahora perdido. pongo x por y, me dice, ven, filas y columnas, dimensiones de las filas y columnas inconsistentes. ¿Qué significa? Me está haciendo el producto de los vectores. O sea que si yo a uno de ellos lo transpongo, en este caso me da un escalar, y si transpongo el otro, me va a dar una matriz. ¿Se entiende? Entonces, particular atención cuando uno hace operaciones de productos, divisiones y elevar a un exponente. A una variable, ¿bien? Cuando uno se lo hace una variable. Por lo general, si lo hace un escalar, no hay problema. Bueno, la definición de esta función queda clara. ¿Cómo definir una función f para usarla libremente como si fuera el seno de x? Más allá que el seno está ya definida previamente. Yo acá definí mi función personalizada. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿O alguien quiere preguntar algo en particular de esto? Sí, profe, perdón. ¿Se entendió, profe? Genial. Bueno, el def que aparece abajo es, a diferencia del de arriba yo hice y de f de x. Yo abajo hago otra definición de función
pero de la derivada. En realidad, ¿por qué de la derivada? Porque yo, para Newton-Raphson, recuerden que yo necesito la función con su derivada. Entonces definí la función de una manera y la derivada de otra, pero para mostrarle una forma distinta para definirla. Yo la podría definir exactamente igual que como yo la definí acá. Que puede ser con el def, yo le pongo, tiene dos partes, dos parámetros de entrada el def. El primer parámetro de entrada sería cómo yo llamo a esa función. Fíjense que yo acá la llamo df. Yo acá la llamé, sería equivalente a lo que uno pondría acá arriba. Y lo pongo con comillas, porque es una cadena de caracteres, o una variable string o letras. Entonces, en el primer parámetro de entrada de la función def, pongo cómo yo llamo la función, y en el segundo parámetro de entrada pongo la función en sí. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Más allá, digamos, de la definición de la función, que uno es la derivada y el otro es la función sin derivar. Descartando el tipo de función que yo le pongo adentro. La forma de definir una función así y así es que acá lo defino estrictamente en una línea. Entonces, cuando yo tengo funciones que son solamente para una línea, conviene definirlas, no sé si conviene, esto queda a criterio del usuario, digamos, de quien programa, pero por ahí conviene definirlas en una sola línea. Ya cuando tienen que preparar una función, ya como esta, que ya tiene que hacer bucle, comparaciones, etcétera, bueno, ya ahí es distinto, ahí sí tengo que armar una función con toda la rigurosidad de la estructura de una función. Pero cuando yo tengo que hacer una función sencilla como esta, así de una línea, puedo hacerla como está arriba o como está abajo. ¿Qué permite esto? La flecha va al revés. ¿Qué permite esto? Que yo puedo poner def igual a lo mismo, podríamos poner lo mismo que tengo acá, y acá una variable. Que esta variable, que tiene que ser, por supuesto, una variable string. Vamos a hacerlo acá abajo así pueden verlo. Vamos a poner f de f2 x va a ser igual a A. Y yo a A, ¿cómo la defino? Como una cadena de caracteres, le asigno una cadena de caracteres y puedo decir que y es igual a x al cuadrado. Entonces yo puedo definir... Profe, Sí. ahí estaría definiendo la función, no la derivada, ¿no? No, acá estoy definiendo cualquier otra cosa. Estoy dando un ejemplo para ilustrarle cuál es la diferencia entre un caso y otro. Claro, pero ahí en F2 sería una función. Alguna función de lo cualquiera. mismo que- Sí, bien. una función cualquiera. Vamos a ponerle a la quinta. Vamos a hacer así. Cosa que se diferencie bien. Gracias. Entonces, yo puedo usar esta metodología para cuando yo tengo que necesariamente usar una variable para designar una función. Esto lo pueden ver porque ustedes por ahí pueden generar, por ejemplo, esta función que tiene acá abajo y ponerle acá como parámetro de entrada la función. Vamos a poner el acento para que se distinga que es la función que yo quiero procesar, digamos, ¿no? Yo quiero que ejecutar. Entonces yo lo puedo cargar acá como parámetro de entrada, que lo voy a guardar en una variable, y después esa variable la asigno al def y me va a generar la función dentro de mi programa. Pero bueno,
esto un poco era quería presentarle estas dos formas de definir funciones para que ustedes lo tengan claro a la hora de que tengan que programar. Pueden usar o esta o esta. La diferencia que tiene esta, repito, que uno le puede asignar parámetros, puede definir la función en una variable y cargársela, y acá en este caso eso no lo podría hacer. ¿Se entendió? Ahí, Mariano, te si hago una podés, preguntita. Sí, Mariano, sí. mostrarle abajo dónde llamás a esa función, así ellos lo ven ahí en el código. Bueno, yo Así acá ven puedo poner, yo llamado. tenía X1, ahí me había preguntado, ya lo atiendo. Bueno, Yo puedo decir, bueno, f de x1, era la función que definimos, la primera, la que tenía el cuadrado, y puedo ahora df de x1, que va a ser su derivada. Miren, podemos verificarla. Plot, vamos a poner x1, ay, no lo guardé en ninguna variable. Vamos a poner f, vamos a poner i2 igual a esto, y 3 va a ser igual a esto. Entonces ahora sí pongo plot 1, 2, coma, vamos a poner el color rojo, coma, x1, coma, y 3, vamos a poner, coma, vamos a ponerlo en verde. Profe, pues se le ponen los menos. Los menos significa recta, la línea, la unión por líneas. Ah, Entonces tengo lo que ven en rojo, sería la primera función, esta que yo tengo acá arriba, y lo que tengo abajo, en verde digo, sería su derivada. ¿Sí? sí. Una preguntita. El comando sdef, ¿no? Cuando vos pones def es para definir una función. En este caso es la derivada de la función que hicimos arriba, pero vos podés definir a la función, o digamos, que no sea la derivada, sino que sea la función normal, como la de arriba. Absolutamente, sí. Y borrás la primera parte. Sí, incluso la voy a comentar para no perderla. Yo puedo hacer esto mismo que tengo acá, vamos a copiarlo. Esto que yo tengo acá, lo voy a poner acá adentro. Corro. Ah, me está dando saludos porque escribí esto cuando no correspondía. ¿Y ahora? ¿Qué me está fallando? La línea 32. ¿Qué pasa si andaba esto? Function inesperado. Fíjate si no quedó algo, a ver, en la función, la otra que tenías más arriba. A veces queda alguna basura, ¿viste? No, está bien. No, está cerrada acá. Esta está definida acá.
Vamos a hacer así. ¿El def no necesita un end? No. Como el resto. No, porque es una instrucción. El def lo utilizás vos para, en este caso es lo que está definiendo, es así como le puso df, después de un ejemplo le puso f2, le puedo poner cualquier nombre. Sí, el df es simplemente como para recordar en ese caso que, o hacer mención a que es una derivada, pero él la podría haber llamado derivada f, no hay ningún problema. O sea que los que necesitan end son el while, el for y el if. Claro, las estructuras. Sí, en este caso, el def es una instrucción, no es una estructura. Ahí anduvo. Yo había comentado esto. Quería comentar esto. Si no nos molesta. Bueno, me había pedido la compañera que volver a definir esta función. Esta la vamos a comentar. Esta función la vamos a poner acá abajo. Se va a llamar df también. Y lo que vamos a hacer es, ¿dónde fue que lo escribí? Vamos a definirlo, vamos a correrlo. Y acá abajo vamos a escribir y1, y2, f de x 1, y 3 va a ser df x1. Y ahora voy a graficarlas. Con la diferencia que una va a ser roja y el otro va a tener los puntos azules. Entonces, ahí van a ver la línea roja, Genial, sí. que va a ser la función la primera, y los puntitos azules, la que definimos con el def. Fíjense que es la misma función. Buenísimo, gracias. Bien. Esta clase, Mariano, yo después la voy a bajar y se las voy a compartir. Entonces ahí ellos van a tener como para revisar también todo esto. Perfecto, excelente. Bueno, volvamos al método de Newton. Yo había definido acá una tabla. Voy a tener que comentar todo esto. Porque acá. Cuando lo repases, te voy comentando algunas cositas, Mariano, porque queda poco tiempo, pero no te olvides de explicarle ahí en una de las líneas del método, tenés un punto barra para explicarles, ¿te acordás qué significaba ese tipo de expresiones? Porque algunos también tenían duda con eso. Bueno, otra vez mismo error. ¿Por qué metí este error? Bueno, el problema está cuando yo hago esto. Bueno, vamos a tener que hacer con todos los chirimbolos. Bueno, lo que hago es, defino mi función Newton-Raphson. En realidad yo puse dos parámetros salida, un parámetro P, que sería la raíz, el punto a encontrar. En la variable tabla es una matriz de 7 columnas, 8, y en el cual cada columna va a expresar un parámetro propio que estoy calculando, y en cada fila el valor de ese parámetro para cada iteración. Ese fue el criterio que yo usé para definir esta tabla. Cada uno puede, yo en vez de poner múltiples parámetros de salida, que decir, por ejemplo, el punto, el error relativo, el error absoluto, lo que fuera, directamente puse un solo parámetro de salida y voy a meter en ese parámetro de salida todos los parámetros que utilicé en el cálculo.
La función se llama Newton-Raphson y pongo como parámetro de entrada el punto inicial, un PO o P0, una tolerancia, que va a ser hasta qué valor mínimo pretendo iterar, y un número máximo de iteraciones. Como verán, yo acá, en primera instancia, ven que yo no estoy usando un for, estoy usando un while. Como el while es un repita mientras repetir algo mientras, while, la traducción es mientras, repetir algo mientras se cumple una condición. No es como el caso del for, que ustedes tienen un valor de entrada, digamos, un valor inicial, un valor final, y va a recorrer de ese punto inicial hasta ese punto final con un paso determinado, si lo hubiera, y cuando termina, se acabó. Así es el for, por eso también otro nombre que tiene es conteo controlado. En el caso del while no es controlado, es mientras se cumpla la condición. Entonces yo tengo que definir, primero, parte de las variables que yo voy a trabajar. Entre una de ellas es el i. Le digo que P es igual a P0. El punto inicial va a ser igual al punto del parámetro salida. ¿Y esto por qué? Porque ahora van a ver que yo necesito, para calcular el error, siempre necesito tener el valor, como va a ser el error en relativo aproximado, necesito, si utilizo como valor verdadero mi última iteración, necesito la iteración previa, el valor previo, para poder calcular ese error. Entonces, empiezo a jugar con los parámetros salida y parámetros de entrada con la idea de poder mantener un parámetro, el valor anterior. Entonces, P0 lo guardo en P. Al error lo digo que vale el valor de tolerancia más 1. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el error, como inicializador del error, digo que sea más grande que la tolerancia. Que el error inicial sea más grande que la tolerancia. Esa es un poco la idea. Eso es lo que yo estoy definiendo antes de empezar el while. Cuando arranco el while o el mientras, le digo que repita, haga todos estos pasos mientras i sea menor que n0. n0 o no es el número de iteraciones. Como i vale 1, y yo le voy a poner, supongamos, 9 a n0, bueno, esto va a repetir mientras i sea menor a 9. Acá tenemos este ampersand, o digamos, i inglesa, se utiliza como operador lógico i, o AND también. Ese operador significa que el while va a repetir mientras se cumplan esas dos condiciones simultáneamente. Que i sea menor que n0 y que el error sea mayor a la tolerancia. Cuando el error que va a calcular sea menor que la tolerancia que yo le puse, me va directamente a sacar del bucle. Entonces va a repetir, el while va a repetir toda la serie de pasos hasta que i llegue a n o que el error sea menor que la tolerancia. Bueno, como les decía, yo en la tabla, en el parámetro i, o sea, en la primera fila, si i arranca en 1, en la primera fila, y primera columna, quiero que me guarde el valor de i. En la misma fila, pero en la segunda columna, quiero que me guarde el valor de P0. Después, siguiente iteración, le digo que P valga esta función. Esta es la función de Newton-Raphson. Sería el x0, el p0, menos la función dividido, punto a punto, la derivada de la función en el mismo punto.
Y eso lo guardo en P. ¿Bien? Para calcular el error absoluto, le digo que el P, que es este valor, el valor calculado reciente, tiene que ser igual, tiene que ser menos, perdón, que el error es el valor absoluto de P, de ese P recién calculado, menos el valor anterior, el valor inicial. Acá nuevamente en la tabla guardo en la columna 3 el valor de la función, en P0, en la columna 4 pongo la derivada, y en la columna 5 el valor de P. P sería el resultado de la primera iteración del método Newton-Raphson. Después yo acá armé unas condiciones, que son estas, todas estas que van a ver aquí abajo, con la idea de que el error, por ejemplo, si es igual a 1, que no me calcule el error. ¿Por qué? Porque no quiero que calcule el error a partir de, que tome como referencia para calcular el error, el valor que yo le puse como condición inicial. Yo quiero que sea el error a partir del valor propiamente recién calculado. Por eso le pongo esta condición cuando I sea mayor a 1. Le digo, bueno, que el error absoluto sea que está acá. Después, en la columna 6, después que el error relativo, o sea que es el error dividido el valor absoluto en P, lo guardo en la columna 7. Y después, para cuando ya tengo I igual 2, o sea que ya es una iteración adicional, poder calcular el lambda. El lambda, lo habrán visto en la teoría, es de alguna manera la cota que define el tema de la velocidad en el cual el método llega a la raíz. Entonces eso se hace con el cociente de los errores que se van teniendo y a medida que va evolucionando. Pero esto primero, esta parte, este if, lo va a hacer a partir de que ya I sea mayor a 1, o sea que no en I igual a 1, cuando ya sea 2. Y el lambda, o la velocidad esta, la cota esta de convergencia, va a ser a partir ya cuando estemos en la iteración 3. Entonces, mientras tanto, para que no me cargue un valor 0, porque no es cierto que ese valor va a valer 0, yo le puse acá, a modo de decir que no es nada, le puse 0 dividido 0. Si yo pongo 0 dividido 0, acá abajo me lo va a expresar como un NaN. NaN significa no es un número, not a number. Entonces yo, para diferenciarlo realmente del resultado en cuestión, lo definí así como para que no me complete la tabla con valores que no son. Después, bueno, saliendo de la parte esta de las condiciones, que es un chiche, en realidad es para hacerlo más bonito, nada más, yo la podría directamente sacarlo y me va a calcular lo mismo. Le digo que el error que calculé lo almaceno en error anterior. Que el punto nuevo lo guarde en P sub 0, que sobrescriba, digamos, la condición inicial con el nuevo P. Y una vez que hizo eso, que me incremente I en 1. Entonces, cuando llega len, ¿qué va a hacer? Va a repetir. Volvemos acá. Y ahora pregunta, ¿y cuánto vale? ¿Y es menor a N0? Y ahora I valía 1 en la primera iteración, ahora vale 2. O sea que esta condición se está cumpliendo, porque dijimos que va a ser 9. El error va a ser mayor a la tolerancia, y al principio era el error, era un error, un número inventado, ¿no? Después, bueno, calculó el error, que fue el valor absoluto de P menos P0. Entonces ahora sí va a preguntar, che, ¿es menor? Bueno, si es menor, va a salir del while. Si es mayor, va a volver a arrancar. Y bueno, vuelve a arrancar. Mariano, ¿Sí? ahí tienen una duda con la línea 9, la que te comentaba yo del punto barra.
para que les quede claro el tema de, en este caso, bueno, punto la operación barra? que está haciendo, claro, para que lo está haciendo, para que le explique que lo hace elemento por elemento. Elemento a elemento. ¿Se acuerdan que yo cuando les mostré creo que lo borré o está acá abajo? No, lo borré. ¿Se acuerdan que yo les decía si yo tengo... Lo de la potencia. Claro, bueno. Yo para asegurarme que P0, si P0 llega a entrar un vector, yo me aseguro que este cociente va a ser punto a punto. Sencillamente por eso. Esto va a funcionar igual porque yo sé que en este caso P0 es un escalar. Pero muchas veces uno usa, yo armo los métodos, esto es muy mío, yo armo los métodos y pretendo que los métodos me sean válidos tanto para trabajar con escalares que como para trabajar con vectores y matrices. Entonces tengo que tener especial cuidado en cuando una división sea elemento a elemento o una división sea del orden vectorial. Bien. Cuando depende si tengo que hacer un producto vectorial entre dos vectores, un producto entre matrices o elevo al exponente, bueno, asegurarme de que sean operaciones y no operaciones de esa naturaleza y no sean operaciones de elemento por elemento. Más que nada por eso. Entonces yo por la duda lo puse. Pero en este caso va a funcionar igual. Mariano, ahí preguntan, ¿qué pasa si no definís P y R antes del while? Eso estaría, bueno, ahí, si querés comentárselo vos, pero es importante que ustedes antes que entren a una estructura, tienen que inicializar, es decir, darle un valor a las variables para que haga esa primera evaluación. Si querés seguirlo ahí vos, Mariano. Si yo no defino, en el caso de que P igual a P0, acá no pasa nada. El error sí, porque error me lo va a pedir como parámetro de entrada el while acá. Si yo no lo tengo definido, me va a saltar, dice, esta variable no existe. Yo el P0 acá no recuerdo por qué lo inicialicé acá. Porque creo que está el cuento. Vamos a sacar. Bueno, entonces, si no, con esto creo que andaría. Lo vamos a probar, lo vamos a correr. Y acá me tira que para la función esta, perdón. Una vez que termina toda la iteración, yo acá defino, digo, bueno, P0 arranca en 0,1 con una tolerancia de 7 dígitos y 9 iteraciones. Bien, esos son los parámetros de entrada que yo tengo acá. Acá, como les había comentado Miguel, yo tengo, previamente defino funciones, defino la primera función, acá definí una segunda función, acá defino mi tercera función, que es el método propiamente dicho, y acá arranco un script a continuación, donde ¿qué hago? Le pongo el titulito acá abajo, le digo, bueno, acá voy a arrancar el método en un printf, pongo esa cadena de texto y digo, acá arranco el método Newton-Raphson. Bueno, esto está comentado, acá no es nada, esto no es nada. Acá, ¿qué estoy haciendo? Definiendo las variables que van a ser los parámetros de entrada para mi función. Fíjense que yo estoy llamando Newton-Raphson, P0, tolerancia N0, que son los mismos valores que yo tengo acá. Y pongo como parámetro salida un P de Newton-Raphson, que sería el punto de Newton-Raphson, y la tabla de Newton-Raphson. Lo que estamos viendo acá, el 1.4142, es la raíz, que yo la estoy graficando acá en la línea 51. ¿La tabla para qué me sirve? Y yo pongo el list tabla,
y vuelvo a correr, me va a mostrar lo que les comentaba al principio. Me genera una matriz en la cual en la primera columna tengo las iteraciones, el valor de P0, el valor de la función, el valor de la derivada y el valor de P en la primera iteración. Fíjense que este valor de P se vuelve a repetir como P0 para la segunda iteración. Para P, este nuevo P0 me va a dar 99, me va a dar una derivada 20,1, y esta iteración me va a llevar a un nuevo P, sería un P sub 3 en este caso, no, P sub 2, en este caso, que va a ser 5. Este 5 se vuelve a repetir acá, calculo estos valores, y así sucesivamente, hasta 9 iteraciones. Lo que está acá, que aparece con el LAN, este es el error absoluto. En la primera iteración, como les decía, yo no quería que calcule el error que me tome como valor válido mi parámetro de entrada, que sería el P0. Entonces directamente le digo, bueno, no me pongas ningún valor. Lo mismo para el error relativo. Y en el caso del lambda, el n, como dependo de estos dos valores inicialmente, del error, de los errores, para calcularlo, necesito que por lo menos pasen 2 iteraciones para poder tener 2 errores válidos. Porque si no, ¿qué va a usar para calcular? Va a usar para calcular el error que yo definí acá, que no existe. Esto es un artificio que yo armé con la idea de que pueda funcionar el bucle tal cual lo armé. Pero en realidad este error es falso, no existe. ¿Se entiende? Entonces, un poco esa es la idea. Vaya, no puedo. Es un poco la idea de cuál es la estrategia que... Es la idea que... No puedo, chicos, chao. Es un poco la idea, digamos, de por qué usé esta forma de armar la tabla. Incluso para hacerla más bonito, yo acá le agregué 2 printf. Fíjense que los printf ni siquiera tienen variables, o sea, son la cadena de texto con tabuladores y espacios, a fin de que le haga un pseudo encabezado a cada variable, a cada columna. Pero es algo absolutamente forzado, no es... es un poco digamos, cómo representarlo. Incluso lo puedo hacer con printf también, pero tendría que hacer un bucle para que vaya recorriendo cada elemento para poderlo graficar. Bueno, veo que tengo 20 millones de preguntas y recién estoy viendo el chat. No, ahí fui respondiendo algunas yo a medida que... Ah, bien. Ahí lo único por ahí aclarar, ahí tenían una duda, justo ahí me estaba preguntando Guadalupe, hay un caso del práctico que dice, bueno, dado 2 valores de entrada X y N, implementar, dice la serie, bueno, SX, y dentro de eso dice que llamar a la función factorial. O sea, lo que tienen que hacer ahí, Guadalupe, es básicamente ustedes desarrollar la función factorial, ¿sí? Entonces, vos lo que tenés que hacer es armar una función que calcule el factorial de un número dado, ¿sí? Que se lo vas a ingresar, lo que te está diciendo ahí, que se lo vas a ingresar por parámetros, ¿sí? Por parámetro de entrada. Entonces vos vas a decir el factorial del número tanto, y la función lo que va a hacer es calcular el factorial y te va a devolver el factorial de ese valor. Eso es lo que te está pidiendo el práctico. Bien, profe. Gracias. Lo voy a intentar entonces. Igual cualquier cosita, ahora les va a ocurrir a partir ya de esta clase, les va a ocurrir que, bueno, van a necesitar como mucho apoyo. Entonces, vayan utilizando las clases de consulta. El jueves, bueno, el jueves no, el anterior, algunos chicos participaron de la clase de consulta,
Mariano también está con horarios de consultas, pueden ir a consulta de cualquier profesor, no solo nosotros. Utilicen todas las clases de consulta y particularmente en mi caso, muchos me envían, a veces me envían un código, me dicen, mira, tuve problema como pasó hoy, lo que me mostraba uno de los chicos y fuera de horario, eso es lo que te estaba diciendo Emanuel, a ver, me podés enviar un código, lo que no te voy a asegurar es que por ahí te conteste rápido, ¿sí? Pero de ahora en más, a ver, empiecen a apoyarse en nosotros chicos, porque ahora viene lo movido, esto que le estaba mostrando, ¿cómo es? Mariano, es lo que viene ya, a partir de esta semana, ¿sí? Entonces, es como que van a necesitar mucho apoyo, es como todo hasta que arrancan. Les va a costar un poquitito el primero, el segundo, como decía recién Guadalupe, capaz que te cuesta un poquitito hacer algo que relativamente sencillo, pero bueno, lo que tengan por ahí, lo envían, no, en el caso mío, no me envíen fotos, envíenme directamente, si es código, envíenme el código, cosa que yo lo pueda ejecutar y les pueda hacer después una devolución. Pero no me envíen fotos porque si no me implica que yo me tengo que poner a tipear el código. Entonces envíenmelo así como hicieron hoy y vieron que me lo compartió por el chat. Y bueno, eso es lo que yo necesito, lo ejecuto y bueno, les doy una devolución. ¿Está? Yo ya de mi parte ya estaría, Mariano, así que no sé si Yo querés no agregar tengo algo más, más. yo no tengo más nada, no sé si quieren preguntar algo más a los chicos, Bueno. si no, ya estaríamos. Sí, ya estamos en horario, ahora yo me voy a poner a bajar esta clase, me parece que les va a venir bien a todos, se las